consideraría aquella que reduce el impacto medioambiental. Vamos a poner un ejemplo claro si queremos empezar a llevar, por ejemplo, una alimentación un poco más sostenible. Por ejemplo, sería comprar alimentos de temporada y que también sean, por ejemplo, de producción cercana, que no sea que venga, por ejemplo, desde la otra punta del mundo. También, por ejemplo, si queremos reducir ese impacto medioambiental, al final lo que nos interesaría, por ejemplo, sería no comprar alimentos que vienen muy envasados, es decir, que no tengan mucho papel, mucho plástico, porque si vamos, por ejemplo, a un supermercado y te fijas realmente, todo lo que compras va a llevar plástico, toda la fruta viene con cartón, plástico, y por ejemplo podríamos reducir eso comprando, por ejemplo, con las bolsas estas de tela reutilizables y coger con eso la fruta o la verdura y meterla toda en el mismo sitio. O por ejemplo, aprovechar e ir a la carnicería cercana del pueblo y que compres ahí, por ejemplo, la carne, porque al final vas a evitar que no esté envasada, que al final te lo dan directamente. Yo una de las cosas que suelo recomendar en consulta es que no nos pesemos todos los días. Por ejemplo, puede depender qué vayamos a hacer, qué planes vayamos a hacer con los amigos, dependiendo de lo que haya dado esa báscula. O por ejemplo, lo que me pueda o no permitir comer. Es decir, si he bajado un poquito, puedo comer esto, pero si no he bajado, es que ya no voy a merendar, ya no voy... Es decir, eliminamos ciertas comidas o aumentamos ciertas comidas dependiendo solamente ese número, si ha cambiado o no ha cambiado. Lo primero es verdad que es lo que hemos dicho, que el peso no es relevante para, por ejemplo, medir la salud. Es un número más. Al final, por ejemplo, si queremos ver si una persona, si queremos ver la salud de esa persona, tenemos dos opciones. La primera sería, si nos vamos a enfocar en medir ciertos parámetros, por ejemplo, sería dentro de la báscula que nos mide el porcentaje de grasa y masa muscular, porque al final es lo que vamos a ir valorando. Un porcentaje alto de grasa, por ejemplo, es el que se considera o es el que se relaciona con ciertas enfermedades, o lo mismo con tener una baja masa muscular, no únicamente el peso. Por ejemplo, cuando queremos adelgazar, entre comillas, es importante que esa bajada veamos de dónde viene. Si ese déficit que estamos consiguiendo y esa persona está bajando y estamos viendo en esa báscula que está bajando de peso, realmente ¿qué es? ¿Qué está perdiendo? ¿Grasa o está también perdiendo masa muscular? Porque uno de los problemas es ese, que cuando se hacen dietas muy hipocalóricas o dietas muy estrictas y hay bajadas muy repentinas, normalmente lo que se suele perder no es la grasa, sino lo que se suele perder es una pérdida de masa muscular, que al final es lo que no nos interesa a nivel óseo, a nivel salud. No tendríamos que perder esa masa muscular. Pero también es verdad que, si ya quitásemos y no nos enfocásemos solamente en la báscula, no, para mí es importante que también la salud se mida con una buena analítica, que nos midan bien unos parámetros, porque por ejemplo hay salud en personas que no están en su peso ideal. Puedes tener un peso un poco más alto, pero que la analítica esté perfecta y que esa persona esté llevando una alimentación saludable. ¿Por qué tiene que conseguir bajar a ese número que nos imponen a que tiene que llegar a ese peso, ¿no? Si realmente tiene una buena masa muscular, la analítica está bien, lleva una alimentación saludable, hace deporte, pero igual tiene un poquito de más de grasa, no habría ningún problema porque se consideraría un buen estado de salud. Yo, como siempre digo, esto solamente son estrategias dietéticas que utilizamos puntualmente en consulta. Recalco lo de puntualmente porque no es algo que sea sostenible en el tiempo. Es una estrategia que igual lo vamos a utilizar en un momento porque nos interesa conseguir de esa forma ese pequeño déficit. O, por ejemplo, para ciertas patologías que igual nos interesa meter, pues imagínate que sea una dieta un poco más baja en hidratos de carbono, pues por ejemplo imagínate si hay
lipedema, pues igual nos interesa meter, pues bajar esos hidratos de carbono y que sea una alimentación un poco más keto, puntual, para ver qué tal se nos da. O por ejemplo, lo que tú comentabas, el ayuno intermitente. Puede ser una buena estrategia porque al final, por norma general, casi 12 horas de ayuno las solemos hacer normalmente. Se puede hacer tranquilamente, pero bueno, llegar a 16 podría ser una estrategia puntual. Pero siempre digo, todo esto hay que individualizarlo. No podemos a todas las personas recomendarle un ayuno intermitente. Es decir, si por ejemplo tenemos una diabetes, igual no es la mejor opción, ¿vale? Entonces, hay que saber un poco antes de recomendar esas estrategias, qué es lo que tenemos delante y que al final, por mucho que se ha convertido al final en una moda, pero que no quiere decir que para una persona sea una buena estrategia, sea para todo el mundo buena estrategia. Siempre digo, lo que tenemos que tener claro es que nuestra base, nuestra alimentación, lo que deberíamos de comer durante todo el día, mayoritariamente tendrían que ser las frutas y las verduras. Tienen que estar presentes, tenemos que intentar conseguir llegar a 3 piezas de fruta al día. Con 3 piezas de fruta al día me refiero a que una mandarina no es una pieza de fruta. Por ejemplo, serían 2 mandarinas serían una ración de fruta. La verdura debería estar presente tanto en nuestra comida como en nuestra cena. No nos tenemos que olvidar de la legumbre. Se le ha puesto a veces como mala fama, ¿no? Como que igual puede ser demasiado calórica y realmente es un alimento buenísimo y que debería, la recomendación semanal es que lleguemos por lo menos a 3 veces por semana a consumir legumbre. Además, ahora mismo que pues bueno, están un poco los precios elevados de ciertos alimentos como la carne y el pescado, puede ser una buena alternativa que intentemos consumir más legumbre. ¿Qué clave más sería? Por ejemplo, pues evitar lo que sean los ultraprocesados. Con esto no quiero decir que no tengamos que comerlo, porque tenemos que ser flexibles y de vez en cuando comerlo, pero que no esté presente diariamente. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con alimentos como los embutidos, que muchas veces suelen estar bastante presentes en nuestro día a día, en el bocadillo de la media mañana, por ejemplo, en las legumbres, que ahí venga el cacho de chorizo. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, esos alimentos deberíamos de reducirlos. Y otra clave más, ¿qué podría ser? Pues eso, que intentemos, por ejemplo, meter también carne, pescado, huevos. Es decir, que sea un poco más comida real y que no sean tantos ultraprocesados. Sí, por ejemplo, si nuestra alimentación se basa en alimentos ultraprocesados, es decir, cuando me refiero a alimentos ultraprocesados, me refiero a bollería, galletas, por ejemplo, platos preparados como canelones, pizza, hamburguesas, ¿vale? Porque hay otro tipo de alimentos que no son ultraprocesados, que serían procesados, que pueden ser buenas alternativas para nuestro día a día. Pero, por ejemplo, basarnos en ese tipo de alimentos, al final esos alimentos tienen la misma composición. Llevan harina refinada, llevan grasa de mala calidad o de baja calidad nutricional y están ricos en sal, por lo que muchas veces no nos aportan los nutrientes que nosotros necesitamos. Cuanto más azúcar comemos, más nos va a demandar nuestro cuerpo que necesita ese azúcar. Cuando no conseguimos meter esa cantidad de azúcar, sí que se ha visto que, por ejemplo, puede haber sensaciones de ánimo, de quiero esa cantidad de azúcar, ¿no? Entonces yo sí que veo que puede estar muy relacionado el consumo alto de ese tipo de alimentos que al final llevan bastante cantidad de azúcar con el estado de ánimo. Creo que la palabra casera es un arma de doble filo, ¿vale? Más que nada, por ejemplo, cuando vamos a comer a algún sitio y pone casero, ya, pero es que estamos comiendo las natillas que comemos en el supermercado y las natillas que hacemos de forma casera llevan los mismos ingredientes. Va a llevar harina, va a llevar azúcar y va a llevar huevos. Entonces, ¿hasta qué punto
puede ser una buena... La palabra casera creo que puede influir en que comamos más ese tipo de alimentos y muchas veces al final llevan la misma calidad nutricional. No igual, pero sí muy parecida. ¿Vale? Es verdad, pues bueno, que por ejemplo igual podemos reducir ciertos aditivos o igual algunos ingredientes más, pero al final no deja de ser lo mismo. Por ejemplo, si dentro de esa comida casera potenciaríamos un buen potaje, unas buenas verduras, eso sí estaría bien. Pero por ejemplo, especialmente se utiliza casero, natural o las palabras light, ¿no?, en alimentos que son también ultraprocesados o hiperpalatables para nuestra alimentación.